En cuanto a los delitos de fe pública, se debe considerar que es delito porque involucra un sentimiento de confianza de los miembros de la comunidad en cuanto a objetos que cumplen una determinada función en la sociedad. En estos podemos encontrar la moneda, sellos, documentos, etc. La falsificación de moneda. Empezamos hablando de que la falsificación de moneda tendrá una pena de 96 meses a 180 meses. Y esto es el que incurra a la falsificación de una moneda nacional o extranjera. Del mismo modo, va junto a la mano gracias al proceso número 26531 de la Corte Suprema de Justicia, que nos dice que el verbo rector se compone de los siguientes: cuando introduzcan al país, saque de él, adquiera, reciba y haga circular la moneda nacional o extranjera. Esto nos excluye del verbo rector el deportar. Ahora, cuando hablamos del tráfico de moneda falsificada, nos dice que tendrá prisión de 48 meses a 144 meses y no habrá lugar para libertad condicional cuando la cuantía supere los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual manera, cuando hablamos de jurisprudencia, por ejemplo, en el proceso número 26203 de la Corte Suprema de Justicia, nos dice que son de competencia únicamente los jueces penales del circuito en virtud de la cláusula general de competencia, pues su conocimiento no está atribuido a otra autoridad. Y cuando hablamos del proceso número 33458, la Sala considera aumentar el ámbito punitivo en caso de la gravedad de la conducta, el daño real causado y la intensidad del dolo. ¿Eso qué es? El daño real se refiere a la cantidad de víctimas a las cuales encaminó su concreción. La intensidad del dolo es la repetición múltiple de los comportamientos cuya perpetración se trazó la empresa criminal. Y la gravedad de la conducta nos habla de la gran vocación de permanencia del concierto sin singularidad, infraestructura y el importante número de integrantes. Ahora, junto a las emisiones ilegales se refiere a que el servidor público o la persona facultada para emitir moneda que ordene, realice o permita emisión en cantidad mayor que la autorizada haga o deje circular el excedente incurrirá en prisión de 3 a 10 años, hoy 48 meses a 180 meses e inhabilitación para el ejercicio de sus derechos y funciones. Y por último, podemos decir que los valores equiparados de la moneda son para los efectos de los artículos anteriores equiparan la moneda a los títulos de deuda pública, los bonos, pagaré, cédulas, cupones, acciones o valores emitidos por el Estado o por instituciones o entidades que éste tenga parte. En los delitos de la fe pública encontramos falsificación o uso fraudulento del sello oficial. Entonces, el que falsifique sello oficial o use fraudulentamente el legítimo, en los casos que legalmente lo requieran, incurrirá en una multa. Emisión ilegal de efectos oficiales. El servidor público o la persona facultada para emitir efectos oficiales que ordene, realice o permita la emisión en cantidad mayor a la autorizada, haga o deje circular el excedente, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses. Supresión de signo de anulación de efecto oficial. El que suprima leyenda, sello o signo de anulación de estampilla oficial incurrirá en una multa. Uso y circulación de efecto oficial anulado. El que use o ponga en circulación efecto oficial al que se refiere el artículo anterior incurrirá en una multa. Falsedad marcaria. El que falsifique marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar paso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido a los que aplique a objeto distinto a aquel que está destinado, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses y multa de 1.3 a 30 salarios mínimos. En el entendido que los nombres comerciales, las enseñas, las marcas, las patentes de invención y los modelos de utilidad o diseño industrial
como expresiones de la propiedad privada constituyen un medio eficaz para el desarrollo económico y por consiguiente para el avance social, a tal punto que la Constitución Política en los artículos 58 y 61, en armonía con los artículos 150 numeral 24 y 189 numeral 27, estimó necesario brindarles una protección cuyo concreción confió finalmente al legislador. Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigue una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 64 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. De acuerdo a la falsedad material en documento público, el que falsifique documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Si la conducta fuera realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de 64 meses a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 meses a 180 meses. En la obtención de documento público falso, el que para obtener documento público que pueda servir de prueba induzca en error a un servidor público en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. La pena se aumentará hasta en la mitad para el copartícipe en la realización de cualquiera de las conductas. Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, la pena se incrementará en las 3/4 partes. Según el Código Penal, la falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá en prisión si lo usa de 16 a 108 meses. De acuerdo al Código Penal, en el uso del documento público falso, el que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 4 a 12 años. Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, el mínimo de la pena se incrementará en la mitad. Según el Código Penal, la destrucción, supresión o ocultamiento de documento público. El que destruya, suprima o oculte total o parcialmente documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de 32 meses a 144 meses. Si la conducta fue realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de 48 meses a 180 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Si se trata de documento constitutivo de pieza procesal de carácter judicial, la pena se aumentará en 1/3 parte a la mitad. Según el artículo 295 del Código Penal sobre la falsedad para obtener prueba de hecho verdadero, el que realice una conducta con el fin de obtener para sí o para otro medio de prueba de hecho verdadero incurrirá en multa. El Código Penal en su artículo 296 consagra que el que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro o causar daño sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad, estado civil o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multas siempre que la conducta no constituya otro delito. Son requisitos para la configuración del delito de falsedad ideológica en documento público. Primero, ostentar la calidad de servidor público. Segundo, la expedición de un documento público que pueda servir de prueba. Tercero, que se desarrolle la conducta, esto es, en el que se consigne una falsedad o que se calle total o parcialmente la verdad. Cuarto, no se exige la acreditación de una motivación especial o un provecho como si se tratara de un ingrediente subjetivo, sino que el mismo se agota en la sede de tipicidad con el conocimiento de los hechos y la voluntad y en el escaño de la culpabilidad, con el conocimiento de la antijuricidad del comportamiento, esto es, reside en la conciencia y voluntad de plasmar en su condición del funcionario público y persona imputable hechos ajenos a la verdad. Y por último, el documento debe contar con capacidad de prueba, esto es, estar en condiciones de servir de prueba para atestar hechos con significación jurídica o implicantes para el derecho. Según el proceso 22.407, la falsedad en documento privado se presenta de dos maneras. La primera es falsedad documentaria, material, por la creación integral del documento o por alteración de uno ya existente, y la ideológica, histórica o intelectual, por incorporación en el documento de datos que no corresponden a la verdad, por ejemplo, cuando se falta la verdad en la narración de los hechos que son plasmados o vertidos en el objeto material.
Para hablar de falsedad ideológica en documentos privados, al principio se requería que el autor faltara a la verdad y originara daño a un tercero o al menos que lo hiciera con la intención de propinarlo. Luego, ante el necesario cambio de óptica sobre el alcance y contenido del bien jurídico fe pública, no fue imprescindible incluir esos elementos en la definición típica, porque era obvio que si una persona falsificaba un documento con suficiencia para vulnerarlo, una vez sometido al torrente del tráfico jurídico, incurría en delito, siempre que desde luego afectara real o potencialmente el curso normal de las relaciones sociojurídicas. De igual manera, un documento ideológicamente falso que solamente vincula y produzca efectos exclusivamente entre particulares no genera riesgo ni perjuicio a la fe pública, por cuanto ésta se halla en cabeza de la colectividad, es decir, del interés de la generalidad social. Sin embargo, si esa mentira entre dos o más personas trasciende y arriba el terreno de la pluralidad, poniendo en peligro o dañando el habitual y normal entramado jurídico, el simple embuste particular privado se convierte en delito. Hablando de las fuentes del deber de la verdad, en el elemento material, el deber de verdad resulta de dos fuentes. La primera es la ley, que sucede cuando está concebida en sentido lato frente a una relación social. Afirma expresamente que las personas están obligadas a obrar con la verdad. Es el denominado deber legal de verdad o deber expreso de decir la verdad. La segunda es la que surge la demostración de que en el caso concreto con la conducta desplegada, falsedad y uso, se ha creado un riesgo para el bien jurídico social conocido como fe pública, o cuando se comprueba que lesionado el carácter probatorio del documento, efectivamente se ha ofendido ese bien colectivo. Es la obligación tácita, sobreentendida o deducida de decir la verdad.
Respecto a las facturas falsas, el artículo 221 del Código Penal sanciona a la persona que falsifica documento privado que pueda servir de prueba y lo usa. Es un tipo penal compuesto de dos actos positivos o de acción, el primero de los cuales consiste en la alteración material o ideológica de un documento privado apto para demostrar jurídicamente su propio contenido. La alteración objetiva del texto original, auténtico o confección de uno que no corresponde a lo acordado por las partes. Y el segundo apunta a su utilización, es decir, a su penetración en el tráfico jurídico de acuerdo con su naturaleza y destino.